Bueno, pues sean bienvenidos nuevamente aquí con su queridísimo amigo. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y por supuesto vamos a resolver un problema que parece complicado, sin embargo pues es bien sencillo, no es nada difícil. Entonces pues vamos a comenzar en este caso. Nuestro problema nos dice hallar la dirección y el trabajo resultante que se realiza sobre un bloque en el cual interactúan varias fuerzas sobre el mismo, sabiendo que recorre una distancia de 73 metros. Observe la imagen para comprender mejor el problema. Tomar en cuenta las fuerzas en las componentes X y Y. ¿Por qué tenemos que tomar, en este caso, las componentes? Porque nos están diciendo que tenemos que ver la dirección, ¿sí? Tenemos que encontrar la dirección en la cual se realiza el trabajo y por supuesto para ello pues necesitamos encontrar la dirección de nuestras fuerzas y de esta manera pues vamos a verificar hacia dónde se dirige nuestro trabajo, si se dirige de forma positiva o de forma negativa, o si se dirige hacia la izquierda o si se dirige hacia la derecha. En este caso, pues vamos a comenzar con nuestra imagen y tenemos nuestra primera fuerza que se desplaza con un ángulo de 48 grados con una magnitud de 35 newtons. Recordemos que las fuerzas se van a estar rigiendo siempre sobre newtons. Tenemos una segunda fuerza que en este caso es una fuerza horizontal, sin embargo se dirige hacia el eje negativo, por lo tanto nosotros tenemos una fuerza de 25 newtons. Tenemos una tercera fuerza que en este caso pues se está desplazando sobre un eje horizontal. Siempre sabemos que sobre el eje horizontal se desplaza, ¿sí? Sin embargo, en este caso pues tenemos un cierto ángulo, que en este caso la fuerza de 55 newtons pues está realizando sobre un ángulo de 75 grados. Y tenemos una cuarta fuerza, que es la última, que está de forma horizontal dirigiéndose nuevamente sobre el eje negativo, en este caso de 66 newton. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar acá? Pues prácticamente trabajar componentes, operaciones entre componentes. En este caso, pues vamos a apoyarnos de suma y el resto de componentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Apoyándonos de seno y coseno, nuestras funciones trigonométricas. En este caso, pues vamos a analizarlo sobre nuestro plano cartesiano, que es un poquito más sencillo comprenderlo y por supuesto, saber en dónde están cada uno de nuestros vectores, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra primera fuerza de 35 newtons que está regida sobre un ángulo de 48 grados y sabemos que esa fuerza regida sobre esos 48 grados pues es de 35 newtons. Es lo que nosotros tenemos que estar trabajando en este momento. También tenemos en este caso una segunda fuerza con un cierto grado de elevación que es de 75 grados y la fuerza a la cual se está refiriendo pues es sobre 55 newtons. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Pues por supuesto que en este caso tenemos una componente en X y una componente en Y para estos dos vectores. ¿Por qué? Porque tenemos un desplazamiento, en este caso de fuerzas, ¿verdad? Tenemos una fuerza regida que se está desplazando o se está realizando sobre un cierto grado de elevación. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que comprender de que necesitamos encontrar, en este caso, su valor desplazado en el eje X como en el eje Y. Tenemos la siguiente fuerza que en este caso pues es una fuerza horizontal regida sobre el eje horizontal negativo, o sea, se está dirigiendo hacia el eje horizontal negativo con una fuerza de 66 newtons. Y tenemos otra fuerza que por el momento la vamos a colocar acá, ¿sí? Que en este caso pues tiene una fuerza de 25 newtons. Sin embargo, esta fuerza también está dirigiéndose sobre el eje negativo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta pues se está dirigiendo hacia nuestra izquierda. Por lo tanto, pues esa fuerza tiene que ser negativa. No la vamos a tomar de manera positiva, puesto que en este caso pues no se está dirigiendo hacia nuestra derecha, se está dirigiendo a nuestra izquierda. ¿Qué es lo que debemos de practicar ahora? Pues bueno, ahora vamos a encontrar las componentes tanto en X como en Y para que de esta forma pues nosotros logremos adaptarnos y logremos encontrar las componentes y lograr realizar una suma de componentes y con esta forma pues poder encontrar en este caso la dirección de las fuerzas resultantes, perdón, y lograr encontrar el trabajo resultante y su dirección, hacia dónde se está dirigiendo este trabajo. En este caso, pues vamos a comenzar con nuestro primer vector, que nuestro primer vector sabemos que tiene un grado de 75, ¿sí? Está elevado con un ángulo de 75 y posee en este caso una fuerza de 55 newtons.
¿Cómo vamos a encontrar en este caso las componentes? Pues apoyándonos de seno del ángulo que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cateto opuesto, recordemos que siempre va a estar siempre va a estar frente al ángulo referido en este caso. En este caso tenemos a nuestro ángulo de 75 grados, por lo tanto el eje vertical es el que está por enfrente del mismo. Eso quiere decir que el cateto opuesto, que es el que vamos a encontrar en este momento, pues va a ser sobre el eje Y, ¿verdad? Tendríamos en este caso nuestra ecuación despejada para el cateto opuesto, ¿verdad? Que es lo que necesitamos encontrar sobre el eje Y. Estamos hablando más precisamente, el cateto opuesto, pues va a ser igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Seno del ángulo, pues nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Que en este caso pues solamente es un pequeño despeje. ¿Cuál es el valor del ángulo? Pues en este caso es de 75 grados y el valor de mi hipotenusa que corresponde a la fuerza que se está realizando en mi movimiento, que corresponde a 55 newtons. Por lo tanto, pues al momento de cambiar los datos, pues yo tengo seno de 75 por 55 newtons. Hallamos el valor de seno de 55 y nos percatamos que en este caso el valor de seno de 55 pues es 0.97. Por lo tanto, en este caso, pues tendríamos que multiplicarlos por esos 55 newtons. Y el valor que vamos a encontrar de la fuerza que se está realizando sobre el eje vertical, ¿sí? Va a ser de 53.35 newtons. ¿En dónde? Sobre el eje vertical, sobre este eje que estamos observando en nuestra gráfica en este caso. Nuestro cateto opuesto pues corresponde a 53.35 newtons, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer con cada una de las componentes. Ahora necesitamos encontrar el eje horizontal, que en este caso pues lo vamos a hallar con nuestra función trigonométrica que es coseno. Coseno del ángulo pues va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Al momento de despejar nuestro cateto adyacente, que corresponde a nuestro eje horizontal, pues nos percatamos que en este caso pues corresponde al coseno del ángulo por el valor de la hipotenusa. ¿Cómo vamos a cambiar datos? Coseno del ángulo. ¿Cuál es el valor de mi ángulo? 75 grados. La multiplicación de 55 pues es el valor de la hipotenusa, que en este caso es la fuerza que se está rigiendo. Hallamos en este caso con nuestra calculadora científica, ¿verdad? El coseno de 75 y nos percatamos que en este caso coseno de 75 pues es igual a 0.26. 0.26 por esos 55 newtons pues encontramos nuestro eje horizontal que corresponde a 14.3 newtons, que en este caso pues es lo que aparece en nuestra imagen. 14.3 newtons corresponde al cateto adyacente, eso quiere decir a nuestro eje horizontal. Tenemos lo siguiente, que en este caso pues corresponde, ¿verdad?, a nuestro segundo vector, ¿verdad?, que está regido sobre una fuerza, porque es un vector también, ¿verdad?, está regido sobre una fuerza y tenemos su dirección como también su magnitud. En este caso pues tenemos que ese vector se está realizando sobre el eje horizontal con un ángulo de elevación de 48 grados y la fuerza a la cual está constituida pues es de 35 newtons. ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces? Pues prácticamente hacer exactamente el mismo procedimiento que realizamos en la parte superior. ¿Cómo? Seno del ángulo por cateto opuesto, perdón, seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa y ahora pues lo que tenemos que encontrar pues es el pequeño despeje, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Cateto opuesto pues va a ser igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Y ahora pues solamente es de cambiar valores. Seno del ángulo. ¿Cuál es el valor del ángulo de este vector? Es de 48 grados. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa? Pues es la fuerza a la cual estamos trabajando, que es 35 newtons. Seguimos operando y seno de 48 pues es igual a 0.74 y ese 0.74 tendríamos que multiplicarlo por 35 newtons, que en este caso pues vamos a encontrar un valor equivalente a 25.9 newtons. ¿Correspondientes a quién? Correspondientes a nuestro eje vertical, que en este caso es lo que aparece. El cateto opuesto pues va a ser igual a 25.9 newtons. Es lo que nosotros tenemos que trabajar referente al cateto opuesto o a nuestra componente en Y, como nosotros lo estamos trabajando en este momento. Ahora pues nos corresponde encontrar en este caso el eje horizontal y cómo lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer a través del coseno del ángulo que va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Eso quiere decir que tenemos que realizar otro despeje, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que realizar un despeje sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente va a ser igual al cateto, perdón,
al coseno del ángulo por la hipotenusa. Esta va a ser nuestra ecuación a trabajar. Cambiamos datos, en este caso pues el coseno del ángulo. ¿Cuál es el valor del ángulo sobre este vector o sobre esta fuerza que se está realizando sobre el bloque? Pues es igual a 48 grados. Y en este caso pues tendríamos que multiplicarlo por 35 newtons. ¿Cuál es el valor de coseno de 48? Pues el valor de coseno de 48 es igual a 0.67. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que multiplicar ese 0.67 por 35. Y al momento de multiplicarlo, pues tendríamos una fuerza regida sobre el eje horizontal de 23.45 newtons. Este sería el valor de la componente en X o cateto adyacente, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues comúnmente conocemos. En este caso sería lo que nosotros tendríamos que encontrar referido a nuestras componentes, ¿verdad? A nuestros dos vectores que tenían un cierto ángulo y tendríamos que encontrar cada una de sus componentes. Ahora, ¿qué va a pasar referente a lo que tenemos acá? Pues si nosotros somos muy observadores, pues tendríamos hasta cierto punto, ¿verdad? Nuestro eje horizontal de la fuerza de 66 newtons que se dirige hacia nuestra izquierda. Por lo tanto, ese valor, como nos lo dice acá, la fuerza se desplaza sobre el eje horizontal por el que no es necesario realizar ningún tipo de operación. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza que está regida dentro de esto, pues está sobre el eje horizontal. Por lo tanto, pues no habría que hacer ningún tipo de operación, en donde nosotros podemos concluir que el cateto adyacente corresponde a 66 newtons. ¿Por qué sobre 66 newtons? Porque recordemos que se está desplazando sobre el eje horizontal. Pasa exactamente lo mismo en este caso con la siguiente, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Se está rigiendo hacia la izquierda, por lo tanto aquí lo tendríamos que colocar de esta forma. Tendríamos nuestra fuerza de 25 newtons que sigue sobre el eje horizontal. Y es exactamente el mismo análisis. No tendríamos por qué realizar algún tipo de operación porque nosotros ya verificamos que en este caso pues nuestra fuerza se está rigiendo sobre el eje horizontal. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 25 newtons. Es lo que nosotros tendríamos que comprender hasta cierto punto, ¿verdad? Dentro de nuestro problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que elaborar nuestra tablita en donde vamos a tener la sumatoria tanto de componentes de X y Y, ¿verdad? Y esta es nuestra tablita. Ojo, porque aquí tenemos que tomar en cuenta los signos, ¿verdad? Referente hacia dónde se está dirigiendo nuestra fuerza, a qué dirección tiene, si se dirige hacia la izquierda, si se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, pues nosotros vamos a tomar referencia a este caso, ¿verdad? Y vamos a tomar nuestros signos, ¿verdad? En este caso, pues si observamos, tenemos menos 14.13 newtons, que en este caso, pues ese menos 14.30, sí, menos 14.3 newtons, corresponden a un signo negativo. ¿Por qué? Porque se estaba dirigiendo hacia nuestra izquierda. Por lo tanto, pues va a ser negativo. Sin embargo, en la parte de abajo aparece un 23.45 newtons que se desplaza sobre el eje horizontal. Sin embargo, pues esto se desplaza a través de forma hacia la derecha. Por lo tanto, pues si se dirige hacia la derecha, pues es de manera positiva. Y tenemos el análisis de las últimas dos fuerzas, ¿verdad? Que es menos 66 y menos 25, que es lo que aparece en nuestra pantalla. ¿Por qué con signo negativo? Recordemos que es un signo negativo puesto que se dirigen ambas fuerzas hacia la izquierda. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo con las fuerzas en Y. Si va dirigida hacia arriba, pues prácticamente es positiva. Si va dirigida hacia abajo, pues es negativa, ¿verdad? Luego realizamos nuestra suma. En ese caso tendríamos que sumar las fuerzas de las componentes en X, como también la fuerza en la componente en y obtenemos ciertos resultados. Para la fuerza de X, o la fuerza en la componente de X, pues tenemos menos 81.85, y en el caso de la fuerza de la componente en Y, tenemos 79.25. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues estas son las fuerzas resultantes que están interactuando, o la fuerza resultante de las cuatro fuerzas que están interactuando en nuestro sistema. ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces? Pues vamos a trabajar con lo siguiente.
En este caso, pues tendríamos que replantear nuevamente ciertos parámetros y ciertos datos que nosotros ya tenemos. En este caso ya tenemos, tenemos nuestras componentes, ¿verdad? Tenemos la componente en Y o el cateto opuesto que corresponde a 79.25 newtons y tenemos nuestra componente en X o el cateto adyacente que corresponde a menos 81.85 newtons. ¿Por qué lo tenemos en el segundo cuadrante? Recordemos que el eje horizontal pues es de manera negativa, por lo tanto pues tiene que ser graficado en el eje negativo. Y en el caso de la componente en Y o en este caso tenemos la componente en Y resultante, ¿verdad? Que es positiva, pues tiene que ir desplazada hacia arriba. Eso quiere decir que ahora pues nosotros necesitamos encontrar, ¿sí? Nuestro en este caso, nuestra hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor que se está desplazando? Ahí vamos a encontrar nuestra fuerza. En este caso, pues esa fuerza pues, va a ser regida a través de nuestro teorema de Pitágoras, que nos dice que h igual, al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, pues tendríamos que, al final, sí, tendríamos nuestra hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de sus catetos al cuadrado. Sin embargo, pues nosotros tenemos que despejar esta ecuación y al momento de despejarla, pues nos queda de la siguiente manera. Lo único que tenemos que aplicar, pues es aplicar un inverso, ¿verdad? Que en este caso, la hipotenusa, que está identificada por la letra H, ¿sí? En este caso, pues nosotros tendríamos que elaborar ciertos parámetros y encontrar su inverso. ¿Cuál es el inverso de un exponente? Pues es un radical. En este caso, pues tenemos un exponente cuadrado, por lo tanto, su radical pues tiene que ser cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues tendríamos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de sus dos catetos elevados al cuadrado, ¿verdad? La sumatoria de sus dos catetos elevados al cuadrado. Por lo tanto, al momento de cambiar datos, nos va a quedar de la siguiente manera. Ojo con esto, porque cuando nosotros estamos hablando sobre catetos, el orden, ¿sí? No va a alterar. Si el cateto adyacente para mí es A, enhorabuena. Si el cateto opuesto para mí es A, enhorabuena. Recordemos que dentro de estos parámetros, la forma en como yo tomé a mis catetos no va a perjudicar mi resultado. Va a perjudicar cuando yo no tome correctamente la hipotenusa. Pero bueno, sabemos que la hipotenusa pues, es el valor, o en este caso, la línea más larga, si lo podemos decir de esta forma, ¿verdad? Por lo tanto, pues tendríamos 79.25 elevado al cuadrado y tendríamos que sumarlo con menos 81.85 newtons elevados al cuadrado. Recordemos que todo número negativo elevado a un número par, siempre vamos a obtener un positivo. Por lo tanto, pues tendríamos lo siguiente, 79.25 newtons elevados al cuadrado, ¿sí? Porque es lo que tendríamos. Tendríamos un valor de 6.280.56 newtons al cuadrado. Menos 81.85 elevado al cuadrado pues corresponde a 6.699.42 newtons al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues sumar, ¿verdad? Tendríamos que sumar 6.280.56 newtons al cuadrado más 6.699.42 newtons al cuadrado, a la cual pues yo obtengo un valor, ¿sí? De 12.979.98. ¿Verdad? Ese sería mi resultado en este caso, newtons al cuadrado, por supuesto. Este sería mi resultado para poder obtener, ¿sí? Nuestra hipotenusa. Por supuesto, pues ahora tenemos que encontrar la raíz cuadrada de este valor de 12.979.98, a la cual corresponde a 113.93 newtons. ¿Por qué newtons ya no aparece al cuadrado? Recordemos que tenemos que aplicar también raíz cuadrada sobre newtons al cuadrado, y la raíz cuadrada como el exponente cuadrado pues son inversos, por lo tanto pues se cancelan entre ambos. Entonces encontramos de que el valor de nuestra hipotenusa pues correspondería a 113.93 newtons, ¿verdad? Que sería el valor que nosotros tendríamos que trabajar de esta manera para que nosotros podamos comprender ciertos parámetros. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos corresponde realizar? Bueno, necesitamos encontrar ahora el ángulo de elevación a la cual está regida esa fuerza. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar a partir de esta ecuación que nos dice que el ángulo pues, va a ser igual a la tangente inversa de la fuerza en Y dividida la fuerza en X. ¿Sí? Estas partes ya las tenemos, por supuesto. La fuerza en Y pues, corresponde a 79.25 y la fuerza en X pues, corresponde a menos 81.85. Tendríamos nuestro resultado, que en este caso sería de esta forma, ¿verdad? Nuestro valor del ángulo pues, va a ser igual a la tangente inversa o tangente menos 1 de
la división de 79.25 dividido menos 81.85. Dividíamos eso y obtendríamos un valor de 0.96 negativo. Aplicamos el tangente inverso, que eso lo aplicamos dentro de nuestra calculadora científica, y obtendríamos el valor del ángulo, que es igual a menos 43.86. Bueno, ¿qué significa ese negativo? Significa que ese negativo pues nosotros lo estamos tomando a partir de nuestro eje negativo, ¿verdad? Algo sencillo de comprender. Por lo tanto, pues tendríamos en este caso pues 43.83 grados dentro de nuestros parámetros que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Esto sería para poder encontrar nuestra fuerza resultante y el ángulo a la cual se está realizando esa fuerza. Por lo tanto, pues ahora sí podemos encontrar el trabajo resultante que tenemos, ¿verdad? Porque todo lo que realizamos pues solamente fue para poder encontrar la fuerza resultante y el ángulo a la cual se está dirigiendo para poder comprender en sí cuál va a ser el trabajo resultante que nosotros tendríamos, ¿sí?, dentro de nuestros parámetros. Por lo tanto, pues tendríamos nuevamente nuestro bloque y ahora pues tendríamos una única fuerza, que es la fuerza que nosotros encontramos. En este caso, con el ángulo de 43.83 grados y tendríamos la fuerza de 113.93 newtons, que es el valor de nuestra fuerza. Por lo tanto, pues vamos a aplicar nuestra ecuación de trabajo y nuestra ecuación de trabajo nos dice que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que en este caso, pues nosotros tendríamos que trabajar lo siguiente. Tendríamos, en este caso, nuestro trabajo, la fuerza que se está realizando es de 113.93 newtons, ¿sí?, por los 73 metros que anteriormente nos habían mencionado en su problema, que era lo que se desplazaba, por el coseno del ángulo, que en este caso es de 43.83 grados, ¿verdad? Ahora pues vamos a encontrar el coseno de 43.83 grados, que nos damos cuenta que es 0.72. Luego multiplicamos 113.93 por 73 por 0.72, a la cual pues nosotros encontramos un resultado de 5.988.16 joules, que esto sería prácticamente mi ejercicio finalizado, ¿sí? Esta sería mi respuesta. Prácticamente pues tendría mi resultado y sería lo único que tendría que realizar. Entonces sería todo. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido y por supuesto, menciónenme con qué temas puedo ayudarlos. Entonces sería todo, disfruten todo, espero que hayan disfrutado muy bien de este video y por supuesto, no cabe más que recalcar que suscríbanse y nos vemos en un próximo video.